Hola, ¿cómo están? Estamos prácticamente en el comienzo de una nueva zafra, en este caso particular la de maíz, y hemos tenido un montón de consultas sobre los analizadores. ¿Qué tipo de instrumental poder tener en la empresa para medir de la mejor manera el ingreso de estos cereales a la empresa? Este video tiene el objetivo de explicarles técnicamente un montón de cosas que hacen a la tecnología de medición de estos cereales. Si bien lo que voy a hablar ahora está más enfocado al maíz, tengan en cuenta que todo lo que voy a decir aplica al trigo, soja, colza, avena, sorgo, lo que ustedes tengan. Es lo mismo para todos los equipos que se trabajan. Así que vamos a empezar a hablar de qué es un humedímetro. Un humedímetro es un analizador rápido por lectura indirecta de valor de humedad, en este caso en un grano. ¿Qué significa lectura indirecta? Son equipos que toman la referencia de una base de datos donde fueron realizadas muestras de laboratorio, donde por un método que es muy simple de comparación, se puede determinar el valor de humedad en pocos segundos. Pero, ¿cómo funciona un humedímetro? Acá viene la parte fundamental para que ustedes entiendan la operativa interna del equipo y después saber qué equipo es el ideal para ustedes. Un humedímetro es un equipo que no tiene la más remota idea de lo que le estamos colocando adentro. Yo le puedo poner maíz, le puedo poner arena, le puedo poner barro, le puedo poner lo que ustedes quieran, una piedra. El equipo va a tratar de medir lo que se coloca en la celda de carga. Lo que hacen estos equipos es medir una diferencia eléctrica que se genera en la celda de carga donde cae el cereal cuando la celda está vacía y después cuando tiene en este caso el cereal. ¿Qué es lo que hacen los fabricantes? Desarrollan el equipo, miden el valor eléctrico de la celda de carga en vacío, en cero, y ese es el valor de referencia, ese es el valor cero. Después ellos ponen una muestra, voy a hablar de maíz seco, vamos a poner un 7%, anotan el valor electrónico que registraron, que se mide en volts, 1.4 volts, estoy diciendo cualquier valor, 1.4 volts, y anotan 1.4 volts es igual a 7% de humedad. Eso lo mandan a un laboratorio certificado, muchas muestras de maíz, muchas muestras de trigo, sorgo, soja, lo que sea, con diferentes niveles de humedad, y cuando vuelven las muestras a la empresa, las pasan una por el equipo y van midiendo las diferencias eléctricas y van anotando 16.4 de humedad es igual a 3.2 volt y así sucesivamente. Cuanto más puntos entre medio hay, cuanto más muestras de laboratorio se enviaron, más precisa es la curva de calibración, en este caso para maíz. Lo mismo ocurre para el resto. Entonces, el know-how, el conocimiento, el desarrollo de las empresas que fabrican humedímetros y NIRS en todo el mundo es el desarrollo de la curva de calibración. Eso es lo que realmente cuesta mucho dinero y mucho trabajo. Ustedes tengan en cuenta que si yo quiero tener una curva de calibración sumamente buena, sumamente afinada, precisa, yo tengo que mandar muestras al laboratorio con pequeñas diferencias de humedad. Voy a poner un caso simbólico, 7.1, de la siguiente 7.5, 7.7, 8, 8.2. Cuanto más chica sea la diferencia entre las muestras que mandé al laboratorio, más precisa va a ser la curva de calibración. Pero acá entra una cosa muy importante. Todos los humedímetros están desarrollados para lo que se llama la humedad de comercialización, entre un 7 y un 17-18% de humedad. Pasado este espectro de medición, de entre un 7 y un 18, el equipo sigue midiendo, porque mide un valor eléctrico, pero
La curva de calibración que desarrolló el fabricante no necesariamente tiene que estar precisa con muchos valores entre medio, pasado el 18% a un 35-40%. A ver si lo digo de otra manera más clara. La fábrica se concentra en hacer una muy buena curva de calibración entre un 7 y un 18%. Pero después dice, está bien, yo recibo un maíz de la chacra y capaz que tengo un 30% o más. Yo les tengo que dar ese valor a mi cliente. Entonces hacen curvas, en muchos casos, con mayor separación entre los valores. Entonces, de un 20% de humedad saltan a un 21, saltan a un 23. Estoy haciendo una referencia, no significa que todos los equipos lo hagan de la misma manera, todos los fabricantes. Entonces, pasado el 18%, el equipo empieza a disparar un error. Esto ocurre en la mayoría de los equipos, que inclusive está documentado en los manuales que se pueden ver al final. Hay empresas que han trabajado mucho en desarrollar curvas que están pasadas de lo que es la humedad de comercialización. Entonces, cuando yo recibo, en este caso, un maíz de humedad muy alta, la curva sigue siendo buena, porque ellos trabajaron específicamente para que eso sea así. Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes compran un humedímetro, por ejemplo, de campo, unos que parecen como una jarrita, están pensados para darles a ustedes una referencia de cómo viene la cosecha, tener una idea rápida de dónde estoy parado. No buscan super precisión. Cuando ustedes tienen un equipo en el laboratorio, normalmente tienen estas curvas mucho más precisas, entonces pueden obtener resultados más cercanos a lo que es un método patrón, a un método de estufa. Y dependiendo del equipo que ustedes compren, pueden tener curvas con valores extendidos que son mucho más precisas en niveles de rangos altos. Entonces, cuando ustedes consideren comprar un instrumento para el laboratorio o para la chacra, es importante que nos mencionen cuál es la finalidad de ese equipo. Lo voy a usar en chacra, quiero tener una referencia. Bueno, podemos ir a un equipo de campo que sabemos que tiene ahí una tolerancia, pero me sirve. Estoy en un checkpoint, estoy en un acopio. Bueno, un equipo de mesa con mayor precisión es ideal. Ahora, si ustedes me dicen, necesitamos un equipo mucho más preciso en humedades altas, hay que ir a cierto tipo de equipos y hay que ver si las curvas de calibración del fabricante soportan esos valores tan altos que ustedes necesitan. Recuerden, y esto es general para todas las marcas de humedímetros en el planeta Tierra, humedad de comercialización es para lo que están hechos, para lo que funcionan muy bien. Después de eso, dependiendo la marca, pueden haber curvas de calibración con mayor precisión o con menor precisión. Vuelvo a un punto inicial que es fundamental. Recuerden que los humedímetros funcionan por un sistema predictivo. No tienen idea lo que yo le estoy poniendo. Ellos suponen que le estoy colocando soja, que le estoy colocando maíz y toman una medida eléctrica. Bien, entonces es fundamental que sepan que no es un método patrón. Yo no puedo garantizar un método de estufa. Yo no puedo garantizar un resultado de un laboratorio, porque no están pensados de esa manera. Por eso el resultado lo tengo en 5 o 10 segundos en un humedímetro y una estufa me demora 2-3 horas. Y si lo mando a un laboratorio, mientras mando la muestra, vuelve la muestra y tengo el resultado, pasa 1 o 2 días o más. Entonces, un humedímetro es un elemento de referencia rápida, en muchos casos sumamente preciso, pero no deja de ser un método de comparación contra una tabla que ya está cargada dentro del instrumento. Entonces siempre les comento, cuando hay una duda, cuando hay un problema entre lo que yo creo que tiene y lo que me están comprando el grano, la única forma de saber la verdad es llevándolo a un laboratorio y que hagan un método de estufa. Estoy hablando de humedad, puedo hablar de proteína, que es exactamente la misma cosa. Si yo tengo un NIR
que voy a hacer proteína, o puedo tener grasa, o puedo tener carbohidrato, fibra, almidón, lo que sea, funcionan contra una tabla de comparación. Esa tabla, si estuvo muy bien hecha o más o menos hecha, será el nivel de precisión que ustedes tengan en los instrumentos que tienen en el laboratorio. Entonces, muchas veces nos dicen, pero este equipo es carísimo. Bueno, les quiero explicar por qué puede ser carísimo. Las empresas que buscan precisión en las curvas de calibración, lo que hacen es mandar muchísimas muestras a laboratorios. Ustedes saben lo que vale un ensayo patrón en un laboratorio, ya sea de humedad, proteína, grasa, fibra, lo que sea. Ustedes saben lo que puede salir un ensayo, y ellos tienen que mandar miles de muestras para lograr desarrollar esa curva precisa, con muchos puntos entre medio. Entonces, cuando ustedes reciben una cotización de un equipo costoso, es porque atrás de ese equipo costoso hay un trabajo muy grande en desarrollo de la curva de calibración. Ahí es donde está la magia, ahí es donde está el know-how, el core business que le llaman, el corazón del negocio de esas empresas es el desarrollo de la curva de calibración. Y créanme que lo cobran, porque todo ese trabajo lo quieren recuperar. Entonces, cuando uno recibe el valor de un NIR, cuando uno recibe el valor de un humedímetro, llamémoslo, de gran porte, el valor que tiene está relacionado al desarrollo de las curvas de calibración. Ahí es donde está la diferencia mayoritariamente de precio. Hay compañías que dicen, mis equipos son prácticamente lo mismo que mandar tu muestra a un laboratorio. Bueno, el valor de esos instrumentos, y ustedes ya lo saben, son sumamente elevados, y si la empresa está buscando ese nivel de precisión, hay que ir por ese tipo de equipos. Entonces, recuerden, depende de la aplicación, es el equipo que ustedes necesitan. Hay muchas opciones en humedímetros, en NIRS, mucha cosa. Hay que ver para qué lo necesitan, y si nos consultan, con mucho gusto les vamos a recomendar la mejor opción. Temas importantes con respecto al instrumento, y nos ha pasado a lo largo de 30 años de trabajo que tenemos en este sector. ¿Cómo cuidar un equipo? Los humedímetros o los NIRS son instrumentos altamente delicados a problemas eléctricos de picos de tensión, altibajos en la línea de alimentación, problemas en los enchufes de la pared, ni les digo si está enchufado a una zapatilla que tiene falsos contactos. Todo lo que pueda ser una falla eléctrica lo afecta directamente. Hemos visto muchísimas veces humedímetros que le pongo la muestra, o un NIR que le coloco la muestra, le doy a analizar, me da un valor, paso la misma muestra al minuto y me da otro valor. Y uno puede decir, ¿pero qué pasa? Es el mismo equipo, la misma muestra, diferencia de un minuto entre una y otra. Bueno, puede haber sufrido problemas eléctricos, electrónicos, causados por tal vez un pico de tensión, un rayo que cayó a 3 kilómetros de la planta, pero generó lo que se llama un transitorio. Un transitorio es un pico de tensión sumamente rápido que altera la electrónica del instrumento. En el caso de los NIRS es mucho más complicado todavía, porque tiene todo un sistema óptico y un sistema de sensores que con una mínima alteración eléctrica se pueden ver afectados. Por eso es fundamental que tengan UPS, sistemas de control de energía, al lado de uno de estos equipos para asegurar el buen funcionamiento. Y no es cualquier UPS la que sirve. Hay UPS que son específicas para equipos de laboratorio. Si quieren saber más de esto, nos avisan y con mucho gusto se los explicamos. Entonces, la finalidad de este video era comentarles cómo funciona un humedímetro o un NIR, sistemas de lectura indirecta, comparado contra un método patrón de estufa, de proteína, un Keldal, una extracción etérea para una grasa, lo que sea. Son equipos de comparación. Entonces, cuando vayan a decidir la compra de un instrumento, díganos exactamente para qué lo necesitan y les vamos a recomendar el equipo que a nuestro entender
es el más apropiado para la empresa. No necesariamente tal vez sea el más económico, sí les vamos a recomendar el ideal para el trabajo. Espero que este video les haya sido de ayuda, les haya permitido entender cómo funcionan los humedímetros y los NIRS, que trabajan de la misma manera por comparación. Y en un próximo video, que voy a hacer seguramente en el día de hoy, les quiero hablar de la parte técnica, la parte de mantenimiento, la parte de cómo cuidar todo este instrumental para alargarles la vida y evitar fallas que normalmente, como decimos por la ley de Murphy, siempre pasan el día que arranca la zafra o a los 2 días de estar en la zafra, estar en la chácara. Ahí es donde fallan los equipos. Cuando más lo necesito, el equipo falla. Bueno, en el próximo video, si me acompañan, les voy a explicar qué pueden hacer para alargar la vida y evitar estos problemas durante la zafra, que sabemos perfectamente bien son un dolor de cabeza y un gran problema para la operativa del trabajo. Perdónenme lo extenso de este video, pero me parecía fundamental explicar con mucho detalle estos aspectos. Que pasen muy bien, gracias por su tiempo. Hasta luego.